bendición, qué bueno poder estar alabándole. Si les parece bien, y ya vamos a pasar directamente a la palabra, vamos a pasar directamente a la conexión. Ahí está, perfecto. Hello, hello, how are you? You are okay? Nice to see you again. Yes, can you begin? I'm going to translate you to Spanish. It's okay. Saludos desde Tailandia y saludos a la lejana Argentina, desde el fin del mundo. Es un honor estar con ustedes y hablar de las cosas de Dios. Y espero alguna vez poder conocerlos cara a cara en Argentina. Oremos juntos. Vamos a todos los que están en Zoom, vamos a orar todos juntos. Padre que está en el cielo, por favor abrí las puertas del cielo y derramar las bendiciones sobre cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo esté en cada corazón en este tiempo. Que el Espíritu Santo dé su conocimiento y sabiduría sobre cada uno de nosotros, para que derrames la visión de Dios sobre nuestras vidas. Bendecimos a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Sí, todos digamos amén juntos. Amén. Quiero presentarme. Trabajo en Tailandia con los refugiados. Todos los refugiados que fueron perseguidos en sus países y vinieron a Tailandia. Una noche entera oré al Señor. Yo le decía al Señor, Señor, yo no puedo hablar su idioma. ¿Cómo puedo servirles? La gente me decía que deje de ayudarles porque yo no podía hablar su idioma. Mi corazón siente pena por ellos y los ama. Entonces yo le dije, en ese momento le dije al Señor que yo no estaba como enojado y yo no podía seguir de esa forma. Pero la palabra de Dios que vino a través del Espíritu Santo en la mañana sobre mí, el Espíritu Santo me dijo que hay 1 o 2 personas judías que predican a los gentiles. Y esas palabras de Dios tocaron mi corazón. Entonces el Señor me dio fuerzas en ese momento y yo le dije, yo voy a levantarme y voy a estar a favor de esos refugiados. Desde aquel momento hasta hoy he estado sirviendo al Señor durante 8 años, predicando a los refugiados. Entonces la gente me pregunta, ¿qué idioma usás con ellos? Yo le dije que uso el mismo lenguaje que Jesús, que es el lenguaje, el idioma del amor, porque el amor puede entender todo. Entonces yo pude estar con ellos y servirlos. Dios me guió a enseñarles de cómo depender de Dios y cómo darle todo a Él. Yo les dije que no deben depender de los humanos, de las personas, sino que deben depender de Dios. Yo les dije que durante los 6 primeros días de la semana ellos pueden estar vestidos como quieran, pero el 7º día, que es el día que van a adorar a Dios, tienen que estar bien vestidos porque tienen que adorar al Dios viviente. A través de la palabra de Dios los llevamos de gloria en gloria. Ellos, cuando vienen de sus países, incluso aunque son cristianos, están bajo las leyes de sus países, de sus legislaciones. Dios me dio la sabiduría para enseñarles a cómo tienen que salir de la ley. Quiero comenzar mi enseñanza que va a hablar del poder del nuevo pacto. La gente me pregunta, ¿por qué Dios tiene un Nuevo Testamento? ¿Él cambió su pensamiento después del Antiguo Testamento, que tuvo que haber uno nuevo? ¿Hay algún error? ¿O Dios cambió su pensamiento? Yo les cuento que cuando uno era joven, cuando estás en la escuela primaria, ya está la universidad ya está preparada. Es lo mismo con Dios. Aunque estaba el Antiguo Testamento, Él ya tenía preparado. O sea, el antiguo pacto ya tenía preparado el nuevo pacto. Dios le reveló ambos pactos a Jeremías. Jeremías 11, del 1 al 5. También Jeremías 31, versículo 31 al 34.
Dios ya le había revelado ambos pactos a Jeremías. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios le dijo, Abraham, ven fuera. Y Abraham salió de su ciudad, de su pueblo originario, porque él le creyó a Dios. Entonces Dios le dijo, ok, Abraham, vení y vamos a hacer un pacto. Entonces Dios le dijo, este es el pacto que haré contigo. En ese momento, Abraham no conocía ninguna ley. Dios no le dio ninguna ley a Abraham, porque Abraham tenía fe, porque Dios dijo que por su fe él era recto. Entonces Dios le dijo, no te tengo que dar ninguna ley, porque eres recto. Pero en Jeremías, Dios le reveló a él que había dos pactos. Cuando Israel salió de Egipto, ellos vieron tantos milagros que Dios hizo. Estaban hambrientos y sedientos y lo culparon a Abraham. Culparon a Moisés. 400. Los israelitas fueron esclavizados por 430 años en Egipto. Cada mañana se tenían que levantar e ir a trabajar. Ellos al estar esclavizados trabajaban muy duro y clamaban a Dios. Entonces Dios llamó a Moisés para liderarlos para que puedan salir de Egipto. Ellos vieron tantos milagros, Dios los alimentaba, veían milagros y señales, pero su fe era muy pequeña, no tenían fe en Dios. Entonces Dios llamó a Moisés al monte Sinaí. Entonces Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, para los cuales ellos tenían que cumplir. Podemos ver que en los 10 mandamientos hay 8 que dicen no lo hagas, o no hagas tal cosa. Comparado con nosotros es lo mismo que si le decimos a un pequeño estudiante, no hagas esto, no camines, no comas. Porque nosotros no le podemos explicar a los niños pequeños, a los estudiantes pequeños, cosas que sean muy difíciles de entender para ellos. En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1, dice, yo no puedo hablar a ustedes porque ustedes son como infantes, como niños pequeños, bebés. Hay 3 razones por las cuales Dios les dio los mandamientos a Moisés. La primera razón, les dio los mandamientos porque Israel no tenía fe. La segunda razón, Dios quería que ellos temieran a Dios, temor reverente. Y la tercera, la tierra prometida que ellos tenían que conquistar, había tanta gente que no creía en Dios, en el Dios de ellos. Si ellos no hubieran tenido la ley de Dios, ellos se hubieran apartado de él. Podemos ver en Jeremías 11, del 1 al 5, yes. La palabra, one by one, ok, verse 1. La palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo, ok, sí, leo el segundo también. Oíd las palabras de este pacto y decidles a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Escuchen estos mandamientos a aquellos que viven en Judá y a los que viven en Jerusalén. Díganles, esto es lo que dice el Dios de Israel. Le diréis, así dice el Señor, Dios de Israel, maldito el hombre que no obedezca las palabras de este pacto, que mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, escuchad mi voz y haced conforme a todo lo que yo os mando, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Para confirmar el juramento que juré a vuestros padres, de darles una tierra que emana leche y miel, como es hoy. Entonces respondí y dije, amén, Señor. Este es el mandamiento que Dios le dio a Moisés. En el verso 3 dice, maldito el hombre que no obedezca las palabras de este pacto. En 1 Corintios 3, 10, aquel que no obedezca a Dios será maldito. En Santiago 2, 10 dice, could you repeat the verse, please? Si cualquiera que observe la ley de Dios, si hay solo uno que falle, va a ser maldito. Que todos van a fallar entonces.
Recordemos a Moisés. Él sirvió al Señor por 40 días y llevó a los israelitas a través del desierto. Most, humblest, yes, yeah. Y Dios dijo que él fue el hombre más humilde de la tierra. Y él un día llegó a ver la tierra prometida que estaba frente a él. Él sirvió al Señor y a los israelitas por 40 años. Pero hubo un día que los israelitas tenían sed y no había agua. Y ellos se le quejaron a Moisés. Y ese día Moisés estaba muy enojado. Ese fue el año número 40 de su servicio. Entonces Moisés vino al Señor y le dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer por esta gente? Dios le dijo, le tenés que hablar a la roca y la roca va a dar agua. Pero cuando Moisés cuando Moisés estuvo delante de la roca y de los israelitas, en vez de hablarle a la roca, le pegó con el báculo. Le dijo a Moisés, el Señor, que no me obedeciste. Y Dios le dijo que porque había desobedecido, solo iba a poder ver la tierra prometida, pero no iba a poder entrar. Y entonces Moisés murió en la tierra de Moab. Aunque él estuvo sirviendo 40 años, al Señor y no hizo no cometió un solo error, solo por un error que cometió no pudo entrar en esa tierra. Cuando vino la ley, hubo castigo. Cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos, cuando Moisés bajó del monte, vio que el pueblo israelita estaba adorando al becerro de oro. Esa fue la primera vez que la ley llegó a este mundo. Pero ¿qué pasó? Cuando vino la ley, también vino el castigo. 3,000 people. Ok. Ese día fueron asesinados 3,000 israelitas. Entonces, queremos ver ahora otra imagen en la Biblia. Ese día en Jerusalén, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió por primera vez. Pedro estaba parado predicando el Evangelio. ¿Qué pasó? 3,000 personas recibieron la nueva vida. Cuando el Espíritu Santo descendió, las personas recibieron la vida nueva. Este es el poder del Evangelio. ¿Cuánto tiempo le queda? It's up to you. You are free. Feel free. Gracias. Vamos al versículo 5 del capítulo 11. Quiero dar un ejemplo. Quiero dar un ejemplo. Si yo soy un buen conductor, un buen chofer, si yo conduzco bien, la policía me va a dar como una recompensa. Entonces yo te digo, Tong Shai, como vos sos un buen conductor, te doy una recompensa. Entonces, cuando yo recibo ese certificado de recompensa, vuelvo a casa manejando y entonces volviendo a casa tengo un accidente de auto. Yo choqué con otros autos. Entonces la policía vino. Entonces la policía me dijo, Tong Shai, estás equivocado. Claro, pero yo acabo de recibir el certificado, la recompensa de parte de ustedes, que yo soy un buen conductor y por 40 años. Pero el policía me dijo, bueno, pero ahora no porque vos te equivocaste. Ese certificado ya no puede ser usado por este momento. Entonces él me dijo, bueno, pero ahora tenés que pagar la multa. Y yo dije, bueno, no tengo plata, ¿qué puedo hacer? Entonces el policía me dijo, hay un hombre que puede pagar por vos. Entonces el policía me dio el teléfono de ese hombre y me dijo, podés llamarlo. Entonces yo le pregunté, ¿cómo se llama? El policía me dijo, su nombre es Jesús. Él va a pagar todas las cosas por vos. Dios dio a Jesús a nosotros. Y Jesús pagó por todas las cosas, por todos nuestros pecados, por todos nuestros errores. Cuando la ley nos castiga, Jesús vino y quitó el castigo que estaba sobre nosotros porque Él ya pagó por todas las cosas. Entonces en Jeremías 11:5 dice,
para confirmar el juramento que juré a vuestros padres, de darles una tierra que emana leche y miel, como lo es hoy. Entonces respondí y dije, amén, Señor. Dios prometió que le iba a dar la leche donde fluye leche y miel a Israel. Esto mismo le prometió a Abraham. Y la tierra que poseen hoy. Hoy no significa ayer. Hoy es hoy y ahora. En el año 1948, David Ben-Gurion, él estableció el Estado de Israel. Sí, el Estado de Israel, yes, okay. Y hoy esta promesa de Dios está completa. Entonces el pacto de Dios está completo. Significa que ya está completo. Sorry, could you repeat? Dios le reveló a Jeremías que ya tenía el nuevo pacto. Voy a terminar en 10 minutos. Jeremías 31, versículo 31. He aquí, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Dios dice que viene el día en que les voy a dar un nuevo pacto. Y el versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Versículo 34, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Amén. En el versículo 31 dice, ustedes se acuerdan cuando tenemos la Santa Cena, cuando el pastor toma la copa y dice, este es el nuevo pacto. Si tomás de esta copa, el nuevo pacto ya entró en tu corazón, ya empezó en tu vida. Y el versículo 34 dice, perdón, el 32, no es como el pacto que hice con sus padres. Es diferente. Y en el 34 dice, 33, perdón, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y en sus corazones la escribiré. ¿Cómo Dios pone su pacto en nuestros corazones? En 2 de Corintios 3:3, veamos, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. El nuevo pacto fue grabado en nuestros corazones. Cuando Dios le dio el antiguo pacto a Moisés, lo escribió en las tablas de piedra. Pero en el nuevo pacto Dios le permitió al Espíritu Santo que lo grabe en nuestros corazones. Si creemos en Jesús, Dios sella el Espíritu Santo en nuestros corazones. El Espíritu Santo va a ser el nuevo pacto en nuestros corazones. Volvemos a Jeremías 31, verso 34. Jeremías 31, 34. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. En este versículo dice que todos van a conocer al Señor. Todos van a conocer al Señor a través del Evangelio. Dios dice que aquel que crea en Él no va a perdonar su maldad y no va a ver su pecado. Que Dios no va a recordar nuestros pecados. Cuando llegamos a la cruz de Jesús, la sangre de Cristo lava nuestros pecados. Jesús murió en la cruz, llevó nuestros pecados y ya no recuerda nuestros pecados. Este es el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es el Evangelio.
No importa nuestro pasado y no importa cuánto pecado hemos tenido, nosotros somos rectos a través de la sangre de Cristo. En Colosenses 2:14, vamos a terminar con esta palabra. Yes. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Jesús es el final de la ley. No any. Cuando llegamos a la cruz, el Evangelio quita toda maldición y nos llena de rectitud. Entonces nosotros podemos llamar a Dios como Abba, Padre. Este es el poder del Evangelio. Oremos juntos. Padre Celestial, te agradecemos por Jesús. No hay condenación para aquel que está en Cristo. Y no hay condenación por la ley. Porque por la sangre de Cristo nos limpia y podemos ser rectos para que nuestra fe sea completa. En el nombre de Jesús rompemos toda atadura y toda fortaleza, y que el poder de la sangre de Cristo cambie nuestro ADN y que nos dé el poder del Señor, y que podamos entender que el nuevo pacto es a través del Evangelio. Gracias a Dios en el nombre de Jesús. Amén.